El doctor Rodolfo Fito Cantet está mano a mano con nosotros. Estamos hablando de evaluación genética, de mejoramiento genético animal. Estamos hablando de un trabajo que realiza desde hace ya varias décadas, que tiene presente y porvenir, proyección a través de los estudiantes que han seguido y continúan con él en el trabajo cotidiano y fundamentalmente con los productores. A esto quería volver, a los criadores, a aquellos que todos los días en el campo tienen que poner en práctica esa tarea que vos desde la teoría, desde la educación, estás tratando de motivar. ¿Cómo se emparenta la estadística, la evaluación genética con ese trabajo que hace el productor en el campo, en la manga, en los corrales todos los días? Es una pregunta, digamos, complicada, pero uno lo puede asociar en distintos niveles. Es decir, en una asociación hay 200, 300 productores, de los cuales 10 o 15 son los realmente muy importantes, porque ellos generan todos los toros, y sobre todo los toros, que van a servir a toda la raza y los grandes padres, los, entre comillas, como ellos lo llaman, raciadores. Bueno, la clave, yo creo, es que esos sean los más educados y los que más entiendan, o por lo menos la mitad de ellos tiene que manejar. Ese es el grupo target. O sea, yo siempre apunto a tener un contacto muy, muy importante con ellos. Posteriormente hay otro grupo que, por razones particulares, a veces se suma o no a ese grupo, está ahí, siempre está ahí. Y ahí hay situaciones muy interesantes. Hay algunos que me han reconocido que han perdido el tren por no haber hecho las cosas bien en algún momento en particular. Y entonces empiezan a confiar más en las herramientas esas que vos estás mencionando en particular. Y entonces lo que yo te comentaba sobre los estadios del mejoramiento, es decir, yo pensé que iba a terminar mi vida profesional haciendo nada más que evaluación genética, porque parecería que el mejoramiento genético termina en la evaluación. No, porque una vez que elegís los animales, el paso siguiente es cómo aparear qué toro con qué vaca. Esa etapa yo pensé que era una etapa nirvana del mejoramiento, que no la iba a ver, y desde hace unos meses empiezo a ver de que sí, no solo que la vamos a ver, sino que es absolutamente necesaria, porque lo que ocurre a veces es que cuando vos seleccionás, y sobre todo esos criadores que te mencionaba, esos criadores líderes, se encuentran con que el embudo se les ha cerrado, que hay pocos toros, y entonces empiezan, ¿qué hacemos? ¿Abrimos líneas? En las razas compuestas es una pregunta permanente. ¿Abrimos líneas? ¿Qué hacemos? Y bueno, y hay cosas para hacer como generar apareamientos de modo selectivo, evitando la consanguinidad. Hay que hacer muchas cuentas para eso, y hay que creer. Pero eso lo atractivo para ellos es que lo que a ellos les gusta y han seleccionado lo pueden aparear de modo de no generar, digamos, menos variabilidad. Porque el gran problema es que cuando vos te encantás con un toro y lo usás y lo usás y lo usás, te metes en un lío de consanguinidad en 10 años que te genera un retroceso terrible. Pero entonces estamos en ese momento en el cual, después de 25 años de trabajar, donde hay gente que empieza a ver la necesidad y la utilidad de aparear de modo sistemático. Los reproductores machos, una clave en el negocio, en la actividad. ¿Qué pasa con las hembras? ¿Qué pasa con las matrices? Para mí el criador es el dueño de las hembras. Eso lo aprendí de Juan Vidar hace muchos años. Y es absolutamente cierto. Es decir, hacer un toro lo hace cualquiera, pero hacer una vaca y hacer un toro a través de tener vacas, eso es una historia muy distinta. Las vacas son fundamentales. El problema que tienen es que producen mucho menos hijos digamos, en su vida útil que un reproductor. Por eso a los toros hay que ser extremadamente cuidadoso. Pero las vacas son esenciales. La realidad es que la transferencia embrionaria ha dado un potencial enorme, y creo que hay gente, por ejemplo, que sabe hacer eso y utilizarlo, como el caso de Tres Cruces, como lo que hace Fernando Lamarca, donde de pasar de un rodeo de 300 vacas a un rodeo de 30,
con transferencia y con reemplazo completo de todas las madres. ¿Por qué? Con la ventaja de que siempre, si vos elegís de tus terneras, siempre estás una generación adelantado al resto. Bueno, entonces las hembras son fundamentales. Se habla mucho hoy, en el presente y sobre todo de cara al porvenir, de la genómica. ¿Cómo encuadra esa tarea en lo que viene, en la aplicación de genómica, de nuevas herramientas en esa dirección? En 1965 un francés dijo, con todos los conocimientos de la genética, podemos decir hoy, 1965, que no hay genes buenos ni malos. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta de la genómica es que no hay ni genes buenos ni malos para el mejoramiento. Para lo que es la salud humana o animal es otra historia y yo no voy a hablar de eso. Pero desde el punto de vista del mejoramiento no es que hay genes buenos o malos. La unidad de selección es el animal. Eso es algo, o sea que no hay la genómica es funcional en la medida que no se piense en la búsqueda de los genes en particular, sino en la búsqueda del animal. Y ahí sí que la genómica tiene un rol fundamental porque permite transferir el mejoramiento de pocos animales medidos para caracteres costosos a una gran población no medida simplemente a través de la genómica. Ese es el gran rol que tiene la genómica, una transferencia horizontal en particular para caracteres como consumo residual que siempre vas a medir muy pocos, ¿entendés? Ahí ese es el rol fundamental de la genómica. Rodolfo Fito Cantet, un especialista, un investigador, un apasionado, no solamente del mejoramiento genético animal, sino precisamente de la educación permanente, de la investigación, del trabajo codo a codo, insisto, con el productor, formando nuevos profesionales, gente que va a responder precisamente desde el laboratorio, desde la investigación en el campo, en lo que necesita justamente la actividad y el país. Hasta la próxima.